tardes o muy buenos días, según desde dónde nos estáis viendo. Es un placer saludaros. Mi nombre es Ainhoa Jorquera y en representación del Deusto International Team os damos la bienvenida a los Deusto International Talks. Antes de comenzar, nos gustaría informaros de que esta sesión está siendo grabada y de que se pondrá a disposición de las personas inscritas en los próximos días. En relación al desarrollo de la sesión, os informamos de que disponéis del chat para formular cualquier pregunta que pueda surgir. Las consultas se resolverán al finalizar el webinar. La sesión de hoy, titulada Cómo fomentar y cultivar el emprendimiento, se nace, se hace o ambos, es una sesión para reflexionar sobre los factores que favorecen el emprendimiento, incluyendo el papel que pueden tener los centros educativos. ¿Cómo se fomenta el espíritu emprendedor? ¿Se puede aprender? ¿Se puede enseñar? ¿Se nace emprendedor? Abordaremos todas estas cuestiones tanto desde la experiencia de un emprendedor, exalumno del máster universitario en dirección de empresas, como desde la perspectiva docente de profesorado de nuestra universidad. Para hablar de todo ello, contamos hoy con Pau Castillo Díaz, cofundador y COO de Cream Natural Cosmetics y antiguo alumno de la Deusto Business School. Junto a él y representando al profesorado de la Universidad de Deusto, están con nosotros José Antonio Campos, director del Executive MBA, y José Antonio Idigoras, director del Máster Universitario en Dirección de Empresas. Muchísimas gracias a los tres y bienvenidos. El micrófono es vuestro. Muchas gracias a ti, Ainhoa. Efectivamente, también gracias a todos los asistentes y a las personas que vais a dedicar vuestro tiempo, ya sea a vernos en directo ahora, desde España, desde América, o bien posteriormente, una vez que tengáis acceso a la grabación. Espero que os resulte interesante y que tengáis preguntas al final. Y bien, efectivamente, estos temas de los que nos habla Ainhoa son unos elementos realmente muy importantes para nosotros, para Deusto Business School, el tema de la innovación, el tema del emprendimiento. No solo esos dos temas relacionados también con lo que es el mundo digital en el que están hoy en día inmersas las empresas y, por supuesto, la importancia de la sostenibilidad. De hecho, tenemos en lo que es el conjunto de nuestros diversos estudios, ya sean de grado, de posgrado, incluso formación ejecutiva, pues una, formación transversal, que llamamos asignatura de señas de identidad, donde de alguna manera tratamos todos estos aspectos de una forma integrada, insisto, en los diversos estudios que tenemos. Y bien, Moncho Campos es precisamente el coordinador de esta asignatura, de modo que nos va a poder aclarar bastantes cosas sobre cómo enfocamos el tema del emprendimiento, el tema de la innovación, el papel de los centros educativos y todas las preguntas que nos vamos a ir haciendo sobre cómo funciona esto. Y tenemos también a Pau, que como ya nos ha dicho Ainhoa, es antiguo alumno, él es ingeniero, hizo después el máster y realmente tiene posteriormente un historial de emprendimiento muy largo, ha fundado varias cosas, con lo cual, nos puede dar la perspectiva real de la persona que después lo hace, de manera que podemos conjugar efectivamente aquí los dos aspectos. Y dicho esto, empezamos ya, Tonchu. Y te voy a hacer una pregunta que es un poquito así, tal vez chocante, ¿no? Pero tú sueles comentar en clase el tema de que, innovación no es necesariamente lo mismo que creatividad o necesariamente no tiene que ver con eso, ¿no? Y esto, pues dicho así, puede resultar muy Efectivamente. chocante. Gracias, José Antonio, Pau, asistentes al webinar de hoy y, buenas tardes, buenos días o buenas noches a quienes nos vean en el vídeo que se colgará posteriormente, ¿no? Quizás antes de entrar en la creatividad sí que habría que aclarar un poquito el origen de nuestra asignatura que coloquialmente llamamos señas de identidad, ¿no? Yo creo que nuestros espectadores y espectadoras recordarán la anterior crisis que sacudió a todo el mundo, la crisis de las subprime del 2008, que aquí, yo estaba en el gobierno entonces, todavía estábamos importando talento en el 2008 y en comienzos del 2009, ¿no? Y fue, ahí nos incorporamos, volví a la universidad y hacia el 2010, que era cuando se empezaron a notar aquí los efectos de esta crisis, reflexionamos,
cuál era, si había alguna, ¿no?, responsabilidad en las escuelas de negocio en relación a la crisis y si había alguna manera en que nosotros podíamos contribuir a su resolución. En cuanto a la reflexión sobre si, ¿no?, si había alguna responsabilidad de las escuelas de negocio, pues hombre, hicimos el análisis de por qué se había producido la crisis, ¿no? Y había, coloquialmente dicho, había dos grandes causas. Una era la avaricia, la codicia. Dicho en lenguaje más académico, habíamos puesto las escuelas de negocio demasiado énfasis en el resultado económico, abandonando otros, ¿no? Y la otra era la ignorancia. Se habían puesto en marcha instrumentos cuyo devenir pues, no se conocía, cuyas consecuencias no se conocían, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos en relación a las causas? Pues reformulamos los programas de nuestros estudios en grado y posgrado y decidimos que la sostenibilidad desde una triple perspectiva iba a ser nuestra manera de medir el buen hacer de las organizaciones en general y de las empresas en particular. Una sostenibilidad ciertamente económica, pero una sostenibilidad también humana y medioambiental, social y medioambiental. No vale cualquier tipo de empleo y no vale que nuestro progreso se haga a costa de condicionar o incluso cancelar el progreso de las generaciones futuras. Y por el otro lado teníamos pues, las consecuencias de la crisis. ¿Y cuál era la consecuencia de la crisis, ¿no? Desempleo y reducción del PIB, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuíamos desde la escuela a combatir esos efectos? Pues de la manera en la que se puede combatir el desempleo y la reducción del PIB, creando empleo, creando PIB, ¿no? Y eso nos exigía, de un lado, apostar por el emprendimiento y de otro lado, claro, ese emprendimiento no podía ser del mismo tipo que había generado la crisis, ¿no? Tenía que ser un emprendimiento innovador. En ese sentido, pues las tres señas de identidad y una habilidad habilitadora, ¿no? La digitalización. Entendíamos que esta era la nueva era de la digitalización y que la digitalización nos podía aportar esa palanca, ¿no?, en la que podíamos construir un emprendimiento innovador y sostenible, ¿no? Eso un poco yo creo que por introducir nuestra asignatura. Y luego, claro, suelo decir, luego lo matizo, ¿no?, pero suelo decir muy rotundamente que la innovación tiene que ver poco con la creatividad, ¿no? Aquí nosotros tenemos un esfuerzo en cambiar un poco la narrativa sobre la innovación. Lo que queremos es que nos demos cuenta, los participantes en nuestros programas se den cuenta que pueden innovar, ¿no? Que esto no es cosa de superwomen o supermen, ¿no? Esta es una cuestión que podemos innovar. Porque tradicionalmente, también esta es otra forma de verlo, ¿no? Queremos desacoplar la I grande de la D grande de la I pequeña, ¿no? La investigación, el desarrollo y la innovación pequeña, ¿no? Lo que queremos es focalizarnos en esa innovación, en esa I pequeña, ¿no? ¿Y qué es la innovación pequeña? Pues la innovación pequeña es una combinación de conocimiento existente. La creatividad es invención. La creatividad es generar conocimiento, patentado o patentable o no, ¿no? Y de ese en el mundo, por suerte nos ha tocado vivir en una sociedad que tenemos mucho más conocimiento del que aplicamos adecuadamente. Con lo cual, ¿qué les decimos, no? Pues que la innovación es una manera de aplicar de forma diferente, combinando de manera adecuada ese conocimiento que está acumulado en la sociedad. Hablamos de Edison, de todas las patentes de Edison que no han llegado a efectuarse a ponerse en práctica, ¿no? Y algunas que fracasaron también hablamos de ellas, ¿no? Para que se den cuenta de que muchos de los cambios innovadores a los que estamos acostumbrados solo han sido posibles cambiando, combinando de manera diferente, no sé, cualquiera de los smartphones, ¿no? Ninguna o casi ninguna de
de las empresas que tienen éxito fueron las inventoras ni de la comunicación, ni de, no sé, las pantallas táctiles, ni siquiera, bueno, el software, ¿no? Ahí sí que hay más creatividad, entre comillas, ¿no? El mensaje final es que sí es importante el pensamiento creativo, como dice Teresa Mavil, pero no la invención. Hay mucha invención en el mundo que si la pudiéramos trasladar al mercado, que es la innovación, resolveríamos gran parte de los problemas que tenemos, ¿no? Y luego hay otro aspecto, y es que la nuestra es una escuela de negocios y donde hacemos mucho hincapié es en innovación, en modelos de negocio, que también son los que están en este momento, por lo menos, demostrándose que generan mayor crecimiento y mayor empleo en las organizaciones empresariales en particular y en las sociales en general. No sé si Pau está de acuerdo o si tenemos... Sí, bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a la charla hoy. El tema es apasionante y me acuerdo ya de cuando estuve en Deusto y hablábamos mucho sobre esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Al final, la innovación yo creo que es un state of mind, ¿no? Es como algo que tienes que tener siempre ahí y que lo tienes que despertar de alguna forma, ¿no? Y que en general puedes no tenerlo con la monotonía del día a día, puedes no tenerlo despierto, pero que se tiene que hacer, se tiene que activar de alguna forma, ¿no? Y esto un poco es lo que a mí me pasó cuando pasé por el máster en Deusto, ¿no? Y es que toda la parte de innovación y emprendimiento la llevaba un poco como dormida, ¿no? Y de repente te das cuenta que en el día a día puedes hacer pequeñas innovaciones, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que tú comentabas de la I pequeña, ¿no? Y no hace falta hacer el gran descubrimiento para así estar innovando diariamente. Y esto lo puedes hacer desde una perspectiva emprendedora, que es un poco lo que he hecho yo en los últimos años. Pero lo puedes hacer también desde una perspectiva de trabajo en un corporate, ¿no? Y que no sea siempre, no se haga siempre lo mismo sin preguntarte por qué, ¿no? Que al final innovar es preguntarte un poco por qué, el porqué de las cosas, ¿no? Y luego, lógicamente, si le das un poco de teoría a la innovación y le das método y le das un poco, le pones un racional ahí detrás y una lógica para poderlo exprimir al máximo, que es lo que te da pues una asignatura de innovación o una teoría, ¿no? Unas clases teóricas sobre esto, pues mucho mejor, porque al final los resultados son mucho más productivos, ¿no? Y no estás en el estadio cero de la innovación, sino que poco a poco vas aprendiendo a innovar y acabas haciendo pues procesos más eficientes o modelos de venta que sean distintos o bueno, un largo etc. de cosas, ¿no? Luego entonces, bueno, pues podemos entender que sí es posible enseñar y por tanto aprender a innovar hasta cierto punto, por lo que nos decís. Yo estoy convencido, pero no sería importante que lo dijéramos nosotros, lo dice Peter Drucker, ¿no? El gran padre gurú de la gestión moderna, ¿no? El gran gurú de la gestión que se enseña en las escuelas de negocio, ¿no? Él defendía que la innovación y el emprendimiento eran una disciplina más, que uno podía formarse en ella, que uno podía entrenarse en ella. Decía Pau, ¿no? Primero hay que entenderla, porque claro, si esto es solo de, no sé, de grandes personas, de personas extraordinarias, es como si nos programaran para que no podemos innovar y emprender, ¿no? Y luego, muy importante, decía Pau, ¿no? Hay que aprender a hacer las preguntas correctas, porque muchas veces vamos a la solución antes de entender el problema. Tenemos algunas personas de América del Sur, ¿no? Y yo pondría el ejemplo de la motoconcho, ¿no? Y cuando yo estuve en República Dominicana, pues veía familias enteras en una motocicleta, ¿no? Claro, si la pregunta es, bueno, ¿cuán larga necesitamos la motocicleta para que entre toda la familia? Pues lo que nos va a dar es una motocicleta más larga, ¿no? E incluso, bueno, podéis ver que hay algunos diseños que han ganado, que están en el premio de los Guinness, ¿no? Pero si la pregunta es, ¿por qué estos padres de familia
se juegan, coloquialmente dicho, el tipo, ¿no? Con sus criaturas en una motocicleta que mal entran, ¿no? ¿Por qué sucede eso, no? Pues nos damos cuenta que la respuesta es porque su capacidad económica no les permite construir un vehículo, comprar un vehículo, perdón, en el que entre la familia, ¿no? Así se hizo la pregunta el fundador de Tata y así diseñó el vehículo más barato del mundo, 2.000 y pico euros, absolutamente funcional, ¿no? Con un diseño también muy frugal, pero con un diseño espectacular, bellísimo. Tuvo algunos problemas de funcionamiento, pero es el que ha dado el origen a, no sé, a que Renault tenga Dacia o a que Volkswagen tenga Skoda, ¿no? Entonces, hacerse la pregunta adecuada, como decía Pau, es fundamental, ¿no? Y luego, claro, alguna metodología, ¿no? Yo creo que se ha aprendido mucho. Nosotros utilizamos un design thinking extendido, ¿no? Que acaba en modelo de negocio para que pensemos siempre que cualquier cosa que vamos a llevar a mercado, pues tiene que tener un modelo de explotación sostenible desde la visión de la triple bottom line. Pero claro que podemos trabajar la innovación y el emprendimiento en el aula y en talleres, como aprendemos otro tipo de competencias, ¿no? Entonces podemos pensar que el proceso, siendo posible aprenderlo, no es necesariamente siempre igual. Depende de, efectivamente, como has dicho, de analizar en qué situación, en qué organización estamos y cómo lo enfocamos y qué diferentes opciones son posibles a la hora de innovar. Yo creo que Pau daba con la clave, ¿eh? La pregunta. Aquí lo relevante para innovar es que nos hagamos la pregunta correctamente. Que, bueno, un poco como criaturas, ¿no? ¿Por qué, no? Que decía también Pau. Pero luego eso, cuando hay un problema que seamos capaces de entenderlo y entenderlo, hombre, no desde un despacho como estamos ahora, sino entenderlo empatizando, viviendo en los zapatos de las personas que tienen ese problema, que sufren la necesidad o que están enfrentándose a un reto, ¿no? Y a partir de ahí tenemos metodología. Antes decía, hemos avanzado mucho en esta época del mundo en la que nos toca vivir en conocimiento y, por supuesto, en conocimiento sobre metodología de innovación. Tenemos metodologías clásicas y metodologías lean, metodologías incluso de innovación más innovadoras que las clásicas. O sea que ahí no hay duda. Todo es empezar y todo es empezar adecuadamente, cambiando la mentalidad, como decía Pau. Ese es, yo creo que un objetivo de nuestra asignatura de señas de identidad. Cambiar la mentalidad, cambiar el mindset. Que nos lleva a su vez a que hay diferentes tipos de innovación, ¿no? Diferentes formas de innovar. Bueno, bueno, por un lado nosotros somos una universidad, con lo cual nosotros tenemos que utilizar los términos en todas las disciplinas correctamente, ¿no? Pero por otro lado yo me encuentro que la gente y colegas nuestros en otras universidades, ¿no? Que confunden entre innovación incremental, se confunden entre innovación incremental e innovación sostenida, o confunden innovación radical con innovación disruptiva, ¿no? Claro, si no sabemos qué es y si no sabemos sus efectos ni cómo se llega a, ¿no? Pues es difícil que entremos en esta disciplina correctamente, ¿no? Si además nosotros que solemos utilizar los 3 horizontes de McKinsey para que los participantes entiendan que en el corto plazo es conveniente pues trabajar con esa perspectiva incremental. En el segundo horizonte, en el medio plazo, podemos trabajar en los alrededores del negocio, ¿no? En lo que, bueno, todavía no conocemos del todo, pero está muy próximo, ¿no? Y en el tercer horizonte ya nos vamos a aquella innovación que cambia el mundo, ¿no? Que cambia el mundo, que cambia el mercado, que cambia de manera significativa los modos y maneras de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que esa
ese ejercicio es muy, muy relevante. Para empezar, pues siempre recomendamos innovación incremental, ¿no? Y luego, desde la perspectiva también de señas de identidad, hay una reflexión detrás, ¿no? Clayton Christensen, bueno, que falleció poco antes de la pandemia, ¿no? Y que es el referente en innovación disruptiva, ¿no? Porque acuñó el término, decía, la innovación que genera mayor eficiencia destruye empleo. Es la innovación disruptiva la que crea nuevos mercados y crea nuevos empleos. Entonces, necesitamos entender, porque seguimos bajo el prisma de Schumpeter, ¿no? De la destrucción creativa, ¿no? Con aquel símil decía, bueno, pues los conductores de las carretas, cuando aparece el vehículo, encontrarán empleo en la industria automovilística. Pero ahora eso no sucede tan fácilmente. Las nuevas innovaciones exigen competencias normalmente más elevadas que los empleos que se han destruido por eficiencia, ¿no? Y entonces nuestra reflexión que decíamos antes de construir una sociedad, ¿no?, más sostenible, pues nos obliga también a entender cuáles son los efectos de los pasos que damos, ¿no? Y esta reflexión de la disrupción, la importancia que tiene para la humanidad, pues es importante compartirla también con nuestro alumnado, con nuestros participantes en los diferentes programas, porque claro, tenemos que construir un mundo para todas y para todos, ¿no? Correcto. Ahí entraríamos ya en el tema del emprendimiento, de construir efectivamente, que bueno, sueles decir que innovación y emprendimiento suelen estar muy relacionados. ¿Qué nos puedes decir? Suelo ser más radical, ¿no? Suelo decir que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? A mí me suele gustar pensar en emprendimiento en personas, en equipos, ¿no? En Pau. Cuando hablo de emprendimiento, pienso en las personas. La innovación es la herramienta para que esa persona o ese equipo cree una solución, genere una solución mejor que la existente, si estamos ante un problema actual, ¿no? O conocido, ¿no? Y una solución suficientemente buena que después habrá que refinar, pues para un problema relativamente nuevo, como la COVID, ¿no? Hay que buscar soluciones suficientemente buenas que luego iremos refinando, ¿no? Entonces, nosotros defendemos que en el emprendimiento también uno se entrena, se forma y además va progresando y va refinando su solución. Pau nos puede comentar su experiencia, ¿no? Pero por otro lado, claro, lo que queremos también es animar a pensar a nuestros participantes en los grandes retos de la humanidad que demandan grandes soluciones y además en la creación, antes decíamos, ¿no?, de puestos de trabajo dignos que dan estabilidad a una sociedad. Por eso, trabajar con esa perspectiva de emprendimiento innovador, aunque hay emprendimiento que en el MIT distinguen, ¿no?, entre este emprendimiento innovador y un emprendimiento de pequeña y mediana empresa que no escalará, pero que es la base de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, trabajar con esa perspectiva, yo creo que, como antes decía Pau, anima a cambiar la mentalidad con la que muchos participantes vienen al aula buscando herramientas concretas de gestión, ¿no? Pero no con esa perspectiva de que pueden ser personas innovadoras emprendiendo, ¿no? Sí, aquí sí puedo apuntar un tema y es que me resuena mucho todo esto que decís, ¿no? Porque lo estoy viviendo justo ahora en CRIM, ¿no?, en la empresa en la que estoy. Y es que cuando para emprender tienes que innovar, ¿no? Porque si no el mercado de alguna forma te expulsa, o sea, no estás aportando nada nuevo, no hay valor y entonces quedas fuera, ¿no? Y si tú innovas y te lo quedas en tu casa y no emprendes algo para trasladarlo a la sociedad, pues tampoco sirve de mucho, ¿no? Entonces, al final es bidireccional. Y muchas veces la teoría es fácil, pero la práctica muchas veces no se consigue, ¿no? Esto, pero yo creo que sí que es importante remarcar que es totalmente bidireccional. Y lo que os comentaba que me está pasando o que nos está pasando ahora
es que hemos lanzado, pues, o lanzamos en su momento una cierta gama, un portfolio de productos que no eran suficientemente innovadores para el mercado. Y ahora los estamos deslistando uno a uno porque nos hemos dado cuenta que en la reflexión en su momento que hicimos, donde nosotros nos pensábamos que estábamos innovando con un producto natural y demás, pues esto no estaba aportando valor. Entonces, creo que tener siempre el discurso interno de estoy aportando algo, estoy innovando en algún ángulo, ¿no? O desde algún ángulo, es muy, muy, muy importante. Porque al final la innovación, o lo que tú crees como que es innovador, o la reflexión que tú puedes hacer y que te parece innovadora, después la testeas con el mercado y no lo es, ¿no? Entonces, la innovación no es una cosa que haces en T0 y ya se queda permanentemente ahí, ¿no? Es que durante la vida del producto o del servicio o de lo que estés lanzando, te tienes que ir preguntando constantemente, oye, ¿cómo está esto de innovación? ¿Está en niveles aceptables o lo tengo ¿no? que tengo que reinnovar aquí, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy importante tener siempre la innovación o hacer checks, ¿no? de vez en cuando de cómo estoy innovando o cómo está mi estado de innovación en la empresa. Y ahí si hace falta reinnovar o reemprender, bueno, y ahí es donde salen los pivots, ¿no? Los pivotajes que hacen las empresas con sus productos y servicios. Entonces, yo sí que es muy importante relacionar estos dos conceptos porque uno no se puede entender bien sin el otro. Y generalmente, y en muchas ocasiones, y yo mismo lo he fallado ahí, se hace, ¿no? Yo creo que Paulo ha explicado muy bien y a mí me resonaban sus palabras, ¿no? Porque también lo que hacemos en la asignatura es pensar no solo en economías desarrolladas como la nuestra, en la cual la creación de valor es muy importante y ahí la innovación juega un papel fundamental, ¿no? Es que también trabajamos innovación frugal. Coloquialmente dicho, hay medio mundo que tiene las mismas necesidades que nosotros, pero que no tiene recursos suficientes, ¿no? Para resolverlas como las resolvemos nosotros. Y sin embargo, hay soluciones good enough, ¿no? Suficientemente buenas, con el estado del arte accesible en cada ámbito, que dan soluciones muy dignas, de mucho valor, en entornos, en países en desarrollo. Y que además nos alumbran, el otro día discutíamos en clase, ¿no? Nos alumbran un modelo más sostenible, ¿no? Porque a veces cargamos, ¿no? en dar valor a los productos y a los servicios, los cargamos con más funcionalidades de las que realmente utilizamos o utiliza una usuaria, un usuario regular, ¿no? Normal, y ahí estamos utilizando recursos a lo tonto, que diríamos coloquialmente, ¿no? Entonces, esa reflexión sobre innovación frugal nos ayuda también a entender que esto es posible en este mundo más desarrollado nuestro y en este mundo que está en vías de desarrollo. Correcto, o sea que entonces dar valor sería aportar soluciones que son pertinentes sobre todo y que son necesarias y que de verdad pues, son reconocidas lo que de verdad aporta, por decirlo así. Y adaptadas a contexto. Yo creo que eso lo trabajamos también en la asignatura, ¿no? Como parte de esa sostenibilidad a la que, bueno, que es el gran reto que tenemos, ¿no? Como sociedad, como humanidad. Muy bien. Bueno, vuelvo ahora al tema un poco que era el leitmotiv de la charla, el emprendedor nace o se hace. Claro, estamos diciendo que se puede aprender a innovar, que tenemos que aportar valor, etcétera. Entonces podemos ir un paso más ahí, creo, Toncho, que en un momento dado lo has dicho que sí, pero bueno, pues para sacar el tema otra vez, ¿puede realmente empujarse, enseñarse, apoyarse ese proceso de emprender? ¿Es necesariamente estricto nacer un poquito tocado o por, digamos, esa gracia o no? ¿O se puede aprender? A ver, esta es una discusión que surge, ¿no? ¿El emprendedor nace o se hace? ¿La emprendedora nace o se hace, ¿no? Aquí yo creo que hay que
ser honestos, ¿no? Y decir, el emprender es una actividad peligrosa. Emprender es una actividad peligrosa. Si sale mal, en el mejor de los casos, solo mueren sueños, ¿no? Pero si sale mal, en el peor de los casos, dejamos víctimas en el camino, personas desempleadas, proveedores impagados, etcétera, ¿no? Entonces, como para cualquier otra actividad importante, la formación es relevante y entrenarse es pertinente. Hemos aprendido, antiguamente, la imagen de que la persona emprendedora era idiosincrática, había, ¿no? La figura del emprendimiento, de las personas emprendedoras eran idiosincráticas, unas eran así, otras eran asado, nos ponen grandes, no sé, pues el propio Bill Gates, ¿no? Que no terminó la carrera, claro, no terminó la carrera, pero al señor Gates le encontraban dormido en el único ordenador que había en la universidad porque se pasaba las noches programando cuando no había nadie utilizando el ordenador, ¿no? Así que empaquetaban la formación, vaya que sí la empaquetaban, diferente de la que a veces la empaquetamos en los centros educativos, pero formaron, vamos, se formaron en un librito Outliers, ¿no? Los fueras de serie y entre otros analiza a los emprendedores, algunas figuras de emprendimiento importantes y se ve el tiempo en el que han estado formándose en aquello en lo que han destacado, ¿no? Y entrenándose en aquello que han destacado, ¿no? Todos los estudios que se manejan nos dicen que, uno, la exposición al emprendimiento, a la formación en emprendimiento, mejora la actitud hacia el emprendimiento, la gente se lo cree, dice, ah, hombre, yo también puedo, ¿no? Y dos, mejoran los resultados. Y tercer comentario, por dejarlo aquí, ¿no? El ecosistema emprendedor del MIT, una universidad muy reputada en Boston, ¿no? Ya, igual me quedo corto, ¿no? Ha dado empleo a más de 4,6 millones de personas y facturaba del orden de los 2 trillones americanos de dólares en ingresos, ¿no? Las empresas generadas por el alumnado y por el profesorado alrededor del MIT, ¿no? Entonces, seguro que no se pueden clonar las cosas, pero seguro que ayudamos, bueno, que quien quiera emprender lo hace mejor formándose, y quien tiene dudas de si puede emprender o no puede emprender, la formación le va a venir bien para reprogramarse, ¿no? Porque esto de que uno no pueda emprender, yo creo que a veces tiene que ver con eso, que esto del emprendimiento y la innovación es de grandes figuras, ¿no? Bueno, eso no sé si querías decir algo, Pau. Sí, por añadir súper rápido, pero me parece importante. Yo creo que no es que se pueda enseñar a aprender, es que se tiene que enseñar a emprender. Y a mi opinión, y soy un poco radical con esto, igual, pero cuanto más joven la persona, mejor. O sea, si puede ser en primero de primaria, mejor que en un máster. O sea, al final es fundamental la formación para poder emprender bien, porque como decía Tonchu, es muy peligroso, tienes que saber entender muy bien qué es una cuenta de resultados, desde un punto de vista de las finanzas, o a nivel de operaciones, pues qué riesgos tienes, a nivel de marketing, cómo lo tienes que hacer. Y esto, donde mejor te lo enseñan es en un máster. Entonces, al ser una actividad peligrosa, se tiene que aprender. Aquí yo no le veo una alternativa muy viable. Al menos a día de hoy, donde estamos hoy, donde hay muchísimas empresas, muchísimas startups que nacen y que si tienes la formación, pues es un valor añadido que tienes para competir con el otro, ¿no? Y para hacerlo con más conciencia. Y después, otro tema es que las universidades son un polo de innovación y de emprendimiento brutal. O sea, de las mayores startups que hay aquí en España han sido creadas por compañeros de MBAs, MIMS,
etcétera. Y aquí hay 1000 ejemplos. Bueno, aquí en España, que es el ecosistema que más conozco, pero en Estados Unidos también, ¿no? Y entonces al final se genera ahí como un círculo de conocimiento alrededor de la creación y de la innovación y del emprendimiento que fomenta que se creen compañías brutales, ¿no? Y sobre todo con gente muy preparada. Y después otro tema que cada vez pasa más es que, y que por algo será, es que los venture capitals, o sea, los fondos que invierten en startups y demás, valoran muchísimo emprendedores o fundadores que tengan MBAs, MIMS, etc, etc, etc. Muchísimo más, o sea, pero no tiene nada que ver la conversación muchas veces con alguien que tenga formación, ¿no? Sí, yo al hilo de Pau estaba recordando ahora, ¿no? Amboto y Xavier Uribe Echevarría o TicketBiz, que se ha vendido recientemente, o Educaedu, todos son proyectos de alumnado nuestro, algunas de las tecnológicas muy vinculadas a la facultad, ¿no? Los dos fundadores de TicketBiz, uno de los fundadores de TicketBiz y el fundador de Educaedu son antiguos alumnos de DBS, Xavier Uribe Echevarría, con quien contamos en DBS habitualmente desde la facultad, hago así porque tengo al lado la facultad de ingeniería nuestra, ¿no? Y claro, en la inversión, porque son compañías que las han creado gracias a su formación, pero cuando han invertido los fondos de capital riesgo han valorado muy mucho la formación del equipo, la solidez del equipo que lo lleva adelante, ¿no? Entonces, por casualidad, hay un librito de precisamente, bueno, es de innovación de Clayton Christensen, ¿no? Y su equipo, que es competir contra la suerte, ¿no? Si uno no se forma, pues puede tener buena o mala suerte. Yo ahí no me meteré, ¿no? Es como las migas, a ver las haylas, aunque no las vea, ¿no? Pero claramente si lo que queremos es hacer algo sólido, como en otros ámbitos, la formación es fundamental. Correcto, pero bueno, aquí pues puede haber mucha gente que tiene una cierta imagen, ¿no?, de las escuelas de negocio como lugares de formación, pues de gente que técnicamente puede ser competente, ¿no? Pero aquí nos estáis hablando de otra cosa, de una mentalidad totalmente emprendedora, ¿no? ¿Dónde estaría esa diferencia? Bueno, esta es otra provocación que hacemos a los participantes, ¿no? Las escuelas de negocio han sido tradicionalmente muy buenas en dotar de una mentalidad gestora a los participantes. ¿Qué incluimos dentro de esa mentalidad gestora? Pues la capacidad de planificar, ¿no? La capacidad de predecir el futuro porque tenemos un historial pasado, porque tenemos datos, porque tenemos un background, porque conocemos a los clientes, conocemos a los proveedores, etcétera, ¿no? Claro, volviendo a Peter Drucker, decía, el objetivo más importante de una empresa, desde la perspectiva innovadora, es encontrar un nuevo cliente, ¿no? Es encontrar un nuevo consumidora, ¿no? ¿Quién era el consumidor o la consumidora del smartphone cuando todos estábamos con el Nokia de turno, ¿no? Ahí necesitamos trabajar de otra manera. Ahí no hay datos que valgan. Ahí tenemos hipótesis que tenemos que chequear, que tenemos que comprobar en mercado haciendo pequeñas acciones sin una inversión muy grande, sin una pérdida muy grande, si fallamos, ¿no? Y si acertamos, ¿no? Si la hipótesis, más que si acertamos, si la hipótesis deviene cierta, pues vamos mejorando, ¿no? Y a esto es a lo que llamamos mentalidad emprendedora. Claro, que en esta situación especialmente volátil en la que vivimos, pues es la que realmente debiéramos confiar. Porque, claro, estamos buscando soluciones con la mentalidad de datos, espera que recojamos datos, a ver qué pasa con el precio de la energía, a ver qué pasa con el precio de los carburantes, ¿no? A ver qué pasa con las empresas, porque no teníamos datos y entonces, claro, para cuando llega la solución
ya el problema se ha agravado de tal manera y hay tanta gente que se queda por el camino, ¿no? En cambio, con esa mentalidad emprendedora no necesitamos predecir el futuro para crearlo. Vamos haciendo pequeñas acciones, vamos tomando pequeñas acciones. Coloquialmente diría pruebas. Igual alguna persona me dice, hombre, esto de las pruebas, ¿no? No, claro, si entendemos bien de lo que estamos hablando, si la pregunta que hemos hecho es correcta, bueno, la solución habrá que irla refinando, un poco como las vacunas en la COVID, ¿no? ¿no? Y así poco a poco llegaremos a una solución más que ideal, ¿no? Y por otro lado también, en un escenario prepandémico, ¿qué hubiéramos dicho? Pues que cualquier, antes cuando decía Pau, ¿no? Que esto se podía hacer también desde el punto de vista corporativo, ¿no? Claro, cualquier empresa en este momento está explotando el negocio actual, que es del que se come, ¿no? Lo está gestionando, pero por emplear dos es, ¿no? Está explotando y si lo hace bien, está explorando lo que serán los nuevos negocios, las nuevas actividades que darán de comer en el futuro, ¿no? Claro, en una hay una mentalidad gestora y en otra hay una mentalidad emprendedora y así solemos hablar de ambidestreza. Las dos mentalidades no son diferentes, en una trabajamos con certeza, en otra trabajamos con riesgo y en una trabajamos con productos que, bueno, que vamos mejorando. Aquí estamos construyendo las soluciones, ¿no? Y esto es lo que en el futuro además desplazará a la solución tradicional o antigua, ¿no? Entonces, esa perspectiva de que hay otro tipo de mentalidad que es más adecuado cuando estamos en modo startup, cuando estemos en entornos volátiles con un cambio muy rápido y en el que además no sabemos muy bien las acciones que tomamos, qué resultados tienen, pues esa mentalidad emprendedora juega un papel muy, muy importante. Muy bien. Bueno, no sé, Pau, si querrías decir algo, porque en este momento, pues bueno, me han dicho que de momento no tenemos preguntas de nadie, pero espero que alguien se anime a comentarnos alguna cosa o a plantear cualquier duda que tenga. Mientras tanto, pues si os parece, salvo que queráis que sigamos comentando estos aspectos, podemos ir a hablar del tema de, bueno, de esos otros dos aspectos que hemos mencionado a lo largo de la charla, la transformación digital, la sostenibilidad, cómo pueden estar relacionados con estos otros ámbitos que estamos mencionando y cómo los trabajamos todos juntos. Bueno, antes comentaba un poquito, ¿no? La sostenibilidad nos marcaría el contexto de funcionamiento correcto de cualquier organización en general y de las empresas en particular, ¿no? La sostenibilidad nos daría el tipo de organización que hay que construir, una organización que, por no, digamos, dejarlo para el final, ¿no? Que tiene que ser rentable, porque si no es rentable, quiebra, y si quiebra, ya hemos hablado antes de lo peligroso que es emprender, ¿no? Dos, que tiene que ser sostenible socialmente para las personas, que tiene que crear puestos de trabajo dignos, ¿no? Que quienes contribuyen a la creación de valor también deben beneficiarse de esa contribución al valor que han hecho. Y tres, ¿no? Esa perspectiva de no atentar contra la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, ahí trabajamos esa perspectiva medioambiental. ¿Cómo lo hacemos? Pues con casos positivos y con casos de fracaso y con casos de engaño, en el cual fundamentalmente los participantes reflexionan sobre por qué sucede eso, sobre cuáles son los efectos y cuáles serían comportamientos más adecuados, ¿no? La digitalización, decía, es más una palanca, ¿no? En la que nos soporta las tres señas de identidad, ¿no? Y no lo trabajamos
desde el punto de vista tecnológico, la nuestra es una escuela de negocios, ¿no? Sino que lo trabajamos como mentalidad, como lenguaje, como una manera de hablar, ¿no? Como una manera de construir nuevos modelos de negocio, incluso como una herramienta que nos permite monitorizar nuestra afección a entorno, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Las personas que a veces tienen un cierto rechazo y dicen, oye, esto de la digitalización es muy complejo, que no entiendo de ordenadores, cuando hablamos de esta manera se dan cuenta cuál es la contribución a esas señas de identidad, ¿no? Que queremos trabajar, ¿no? Porque lo que sí hemos conseguido es construir un modelo en el que trabajamos eso, las tres señas con el soporte de la digitalización desde diferentes perspectivas, pero de manera holística, ¿no? Y los participantes, la verdad es que está mal que lo diga yo, que soy el coordinador, ¿no? Pero más de una vez nos dicen, esta es una asignatura que nos da que pensar y la agradecemos mucho, porque claro, está muy bien lo de las técnicas, herramientas, la caja de herramientas, ¿no? Famosa, pero reflexionar sobre dónde estamos y a dónde vamos y cómo podemos construir desde nuestra perspectiva de negocio una sociedad mejor, pues a los jóvenes les importa mucho, ¿no? Entonces, yo esta pregunta la dejaría aquí, pero estoy viendo que tenemos alguna pregunta, ¿no? Elaine Correcto. Tenemos una pregunta que nos hace Elaine, que ya es un poco más operativa, precisamente por lo que has dicho. Nos pregunta concretamente por las cajas de herramientas. ¿Cuáles son las metodologías que sugeriríais para implementar la innovación? Bueno, la primera reflexión es una reflexión tremendamente sencilla y es, discutimos sobre el ADN de las personas innovadoras, ¿no? Lo primero es decir, bueno, ¿qué mentalidad hay que tener? Hay que tener una mentalidad, hay que querer innovar, ¿no? Lo primero es, sabemos que tenemos que entender muy bien que esto tiene un riesgo, ¿vale? Así que no debemos asustarnos por asumir responsablemente los riesgos, ¿vale? Después, lo importante, yo suelo decir coloquialmente, es volver a la niñez. El estadio más innovador probablemente de las personas es el de la niñez. ¿Por qué? Porque preguntan mucho, socializan mucho, es decir, el networking es muy importante, se manchan las manos, es decir, prototipan, ¿vale? Y experimentan, ¿no? Esas cuatro habilidades, ¿no? De volver a la juventud, a la niñez, ¿no? Bueno, no diré yo que son fáciles de recuperar cuando muchas veces la sociedad, el entorno nos ha llevado a que tenemos que ser adultos, los experimentos con gaseosa, eso no es serio, tienes que hacer productos absolutamente dentro de 2 generaciones, no soluciones suficientemente buenas, ¿no? Pues eso nos condiciona mucho, ¿no? Trabajamos mucho el pensamiento asociativo y, como decía, sobre todo, bueno, vemos el modelo StageGate, que, bueno, en empresas de ingeniería todavía tiene mucho predicamento, pero nosotros, como decía antes, procuramos trabajar con la perspectiva de un design thinking extendido, yo llamaría 3.0, ¿no? Que termina en modelo de negocio, que comienza entendiendo el problema desde la empatía y que termina en modelo de negocio. Perfecto, muy bien. No sé, Pablo, si nos quieres aportar alguna idea que puedas tener sobre cosas que te hayan resultado útiles a ti a la hora de implementarlo, o tal vez nos estamos pasando de tiempo. No, seguimos. Vale. Sí, bueno, a mí me gustaría remarcar un punto que ha comentado antes Tonchu, que es el tema de la sostenibilidad. Y es que generalmente, seguramente la forma más fácil de innovar o a corto plazo, ¿no? El resultadismo a corto plazo y tal, se consigue no siendo sostenible, ¿no? Pero te das cuenta
que es tan importante el qué, que es innovar, como el cómo, que es, en este caso, hacerlo sostenible, ¿no? Porque si no, una vez más, te quedas en fuera de juego en el medio a largo plazo. Entonces, yo creo que lo que comentaba antes Toncho es importante remarcarlo, porque es lo que realmente aporta valor y es lo que deja huella, y al final esto tal vez cualitativamente no se ve mucho al principio, pero es lo que cuantitativamente a largo plazo te deja la cuenta de resultados bien, ¿no? Pues porque lo has hecho de una forma sostenible y tu empresa ha generado valor. Bueno, este era un apunto que me había quedado antes y que creo que es importante remarcar. Y luego, siguiendo con lo que comentaba ahora Tonchu, en el tema de la niñez, es un poco lo que decía antes. Al final, cuanto antes se aprenda a emprender y a innovar, y si puede ser en primero de primaria, que tenemos aquí en España, pues mejor que en el máster, ¿no? De hecho, si lo piensas, o si lo pensáis, tú tienes una época muy, muy innovadora, donde prototipas, preguntas, haces networking en un parvulario o donde vayas, y después de repente, pum, te cortan, ¿no? Y te ponen dentro de un tubo educativo donde prácticamente todo es igual, ¿no? Y ahora yo creo que está cambiando mucho, porque ahora ya pues, se hacen muchas cosas por proyectos y se incentiva mucho la práctica, no tanto la teoría. Pero bueno, al final se corta de alguna forma y hasta más adelante, si es que haces un máster, y si no haces un máster igual te incorporas a trabajar y sigues siendo un autómata, ¿no? Y en ningún momento te preguntas el porqué de nada, ni dónde innovar, ni nada. Entonces, ligando esto un poco con lo que comentabas o lo que me preguntabas, José Antonio, ¿en qué me ha ayudado el máster? Yo creo que lo que me ayudó el máster, aparte de conocer del networking y conocer a gente con la que todavía tenemos mucha relación y nos llevamos genial, es que me despertó la parte innovativa y la parte emprendedora. Y al final esto no tiene precio, porque es que si no hubiese hecho esto, pues probablemente la forma como tengo de pensar ahora sería otra distinta, ¿no? Y yo creo que es lo que más agradezco. Aparte de que me enseñaseis a leer una P&L o el coste medio ponderado de los productos, que esto también está muy bien, pero donde realmente yo le veo valor es en que, al menos en mi caso, rompió con este canal que comentaba antes, ¿no? Con este tubo educativo donde era un autómata, y me dio un poco de personalidad propia, y me dijo, ostras, cuidado que aquí puedes innovar, cuidado que aquí puedes emprender algo, cuidado que no todo tiene por qué ser así, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo que más valoras. Y después, además, si coincides, que generalmente es así, con una promoción de gente pues que todos te aportan y te vas retroalimentando, ¿no? Pues se genera ahí una espiral como de conocimiento y de no sé cómo decirlo, como de... Sí, retroalimenta, ¿no? Eso es, sí. Que es muy positivo, ¿no? Y te da un vuelco en tu vida profesional, sí. Bueno, pues yo creo que con esta última reflexión, si os parece bien, podemos ir cerrando. Os agradecemos muchísimo a los tres, a Pau, a José Antonio, a Tonchu, por esta interesante sesión, y muchas gracias también a todos y a todas los participantes por vuestro tiempo y vuestro interés en el programa. Como decíamos al inicio, compartiremos el vídeo de la sesión en los próximos días para que podáis volver a estos temas recurrentemente, y también os informaremos por email de próximas ediciones de los Deusto International Talks. Hasta entonces, estamos en contacto y a vuestra disposición a través de la dirección udglobal@deusto.es. Muchas gracias a todos, saludos y hasta la próxima. Buenas tardes.